Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo unas cuantas cosas, unos subestilos y vamos a decidir entre todos si son o no son góticos. Yo daré mi pequeña y humilde opinión. Sabéis que yo soy bastante abierta en el tema de los subestilos, entiendo que se van creando nuevos subestilos acorde a la época actual o acorde a los gustos de la mayoría. Pero también hay ya ciertas cosas que dices, stop it. De todas maneras, dejaré a vuestra completa interpretación si esto es o no gótico. Ya sabéis que esto es solo mi opinión y cómo lo veo yo. Obviamente no es una verdad absoluta porque este vídeo va a dar información sobre unos subestilos y la opinión es mía y obviamente yo no tengo la verdad absoluta. Pero antes de continuar te digo lo de siempre y es que te suscribas en el botoncito de aquí abajo y actives las notificaciones para no perderte ningún vídeo. También puedes hacerte miembro del canal a partir de 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. No te vayas sin darme un pedazo de me gusta para que yo sepa que te gusta este contenido y también sígueme por mi canal secundario de cocina que todas las semanas subo alguna recetita. Y ahora nada más, vamos a empezar. Y tenemos el Head God, que básicamente es el gótico saludable. Esto fue dos personas, voy a decir el nombre de los creadores obviamente. Los creadores son Mike Grabarek y Jeremy Scott. Crearon una página de Facebook donde empezaron a mezclar pues negro con blanco básicamente, luego se verá señalar algunos colores, pero mayoritariamente lo que resalta es el negro. Y el tipo de vestimenta es algo así como deportiva, ¿vale? Suele ser ropa deportiva, más o menos, pero ropa casual deportiva, tampoco como para ir al gimnasio, pero sí como para llevar un look Mac Sport. ¿Y por qué os digo que no va tan dirigida a lo que es hacer deporte en sí? Bueno, porque en este estilo, no voy a llamar su estilo gótico todavía, en este estilo pues está el cuero, la piel, el PVC y el vinilo, y también el látex. Y también es cierto que por los anuncios que se han hecho y tal, se ve que tira bastante por lo que es la música electrónica. Ahora bien, se dice gótico saludable porque por lo menos parece, da la impresión de que lo que está fomentando es el hecho del deporte por el estilo de ropa que es. No es que obligatoriamente como que sea solo el tema de ir al gimnasio, porque los mismos creadores dicen que no depende solo de ir al gimnasio, sino que obviamente depende de la alimentación y también te recomiendan meditación. Ellos quieren crear como un presente utópico, nostálgico, así como diferente a través de este tipo de ropa. Ahora bien, ¿este subestilo sería gótico o no? Bueno, es cierto que en varios subestilos no solo se lleva como la apariencia, sino que tienes cierta tendencia a gustos musicales o también a ciertas actividades. En el caso del Head God, pues sería por ejemplo el hecho de que ellos están muy en consonancia con los elementos, con la naturaleza, con la fauna y demás. Entonces es algo que se recalca en este estilo. También es cierto que no solo se trata del deporte y la concordancia con la naturaleza, la fauna y demás, y además se expresa en la ropa, sino que también implica como un estado zen, ¿no? Que seas una persona que le gusta meditar, que le gusta relajarse. Y también, claro, obviamente que te guste como este estilo de música, ¿no? Música electrónica, música industrial, que es algo que también se caracteriza en el cybergótico. Lleva una estética tribal, que de nuevo es algo que vemos en algunos subestilos, porque el gótico, lo que es por ejemplo el trad goth, pues sería más negro, no es tan tribal, pero ahí está el tribal goth, que es bastante tribal, y aquí también lo introducen. Luego además crean como un perfil muy exagerado de estas características. Y lo que ellos pretenden es como digamos, esa conexión psíquica con la fauna, la naturaleza, agua, fuego, aire, todo esto, pues haya una consonancia entre la persona y la ropa y todo eso quede reflejado en la personalidad al llevar esa ropa. Digamos que es la manera de llevar esta sintonía hacia la naturaleza, la fauna y todo esto en tu propio cuerpo, de una forma corporal. Y este subestilo o este estilo lo que pretende es acabar con esa idea extendida de que el gótico no se suele cuidar, porque eso es un topicazo que sufrimos continuamente, que como que los góticos bebemos, nos metemos de todo y no hacemos ejercicio. Entonces con este estilo se pretende potenciar que efectivamente hay un gótico saludable, que cuida muchísimo su alimentación y que se ejercita. Porque digamos que tiene la frase como que sí, la muerte te tiene que llegar, pero tienes que vivir bastante en condiciones, sano y feliz. Es algo así como la muerte no te ha llegado, tu cuerpo va a ir decayendo, así que trátalo bien. ¿Pero es esto un subestilo gótico? Para mí particularmente, esta es mi opinión, por favor no me juzguéis, para mí no lo es. ¿Por qué? Porque se deja todo como en el aire, quiero decir, sí, me estás fomentando, vale, usáis el negro que es esencial,
me parece bien, pero estáis fomentando la idea de el deporte y la vida sana, lo cual también de nuevo está muy bien, pero a través del topicazo de que un gótico no es una persona sana. Entonces, si estáis alimentando un tópico, creando un estilo, a mí eso no me cuadra. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el hecho de que a este subestilo solo está relacionado con la música electrónica, entonces te dejas como de todo lo demás. Quiero decir, ya no solo el tema musical en cuanto a rock gótico, dark wave y tal, sino ni literatura, ni cine, nada. O sea, tu vida es el deporte y porque vas vestido de negro y llevas cosas tribales. Me parece reducirlo todo a lo mínimo. Entonces, para mí particularmente, no es un subestilo. Obviamente habrá góticos que vayan a hacer deporte, yo misma, y tengan pues su ropa de deporte negra, ¿no? Pero no siguiendo este subestilo, sino que sencillamente eres gótico y te gusta cuidarte y entonces te alimentas bien y haces ejercicio. Entonces no hace falta meterse a hacer concretamente un subestilo, luego un subestilo que para mi parecer es bastante vacío porque como que no tiene nada más. No es como otros subestilos que es verdad que es ciertas prendas específicas de ese subestilo, pero ese subestilo va acompañado siempre de que es parte de la subcultura gótica y por lo tanto la acompaña el cine, la literatura y obviamente la música. Entonces, si todo esto no lo llevas, en plan el arte y de lo que es el arte en general de la subcultura gótica, ¿vale? Porque el cine engloba, pues efectivamente, porque el arte efectivamente engloba cine, literatura, ilustraciones, pintura, escultura, muchas cosas. Entonces, si no lo complementas, para mí es un subestilo vacío, quiere decir que para mí no es un subestilo gótico. Pero bueno, vosotros opinad, que soy libre, simplemente es mi opinión. Y ahora vamos con otro subestilo gótico o no es subestilo gótico. Otro subestilo o estilo, como queráis denominar, que aquí también de nuevo tengo yo como mi pequeña granito de arena con mi opinión, es el nu goth. El nu goth empezó como una forma de que cierta gente usaba ciertos elementos de la estética gótica, como pentagramas, cruces, calaveras, cuervos, todo esto vestido de negro, pero ellos mismos no querían que se les denominara gothic. A ellos no les gustaba que se les dijera que eran góticos, por eso es un subestilo que se empezó a llamar nu goth. ¿Qué ocurrió? Bueno, ocurrió que es un subestilo bastante ponible o que es bastante fácil de llevar y entonces muchísimos góticos empezaron a llevar este subestilo porque era una forma de llevar el aspecto que a ellos les gustaba, teniendo y pudiendo ir al trabajo, al instituto o a donde fuera, sintiendo ser góticos, pero sí, como os digo, sin ser demasiada cargante o excesiva la estética. El nu goth la verdad que se hizo muy conocido y empezó a resonar bastante en 2010, además, no sé si os acordáis, pero en Tupperley estaba todo lleno de imágenes de este estilo. Como os digo, era un movimiento de grunge, tribal, pero claro, era súper comercial porque lo habían sacado los grandes diseñadores que se habían inspirado como en la estética gótica. Ahora bien, una vez que salió este subestilo y pues empezó como a coger cierta relevancia, de repente hubo bastante gente gótica que decidió como coger ese su estilo y realmente hacerlo parte de ellos, añadiéndoles ciertas cosas como más características del movimiento y por supuesto sin olvidar que era completamente gótico, por lo tanto no era solo una forma de vestir, sino que era una forma también de expresión a través de la ropa, pero esas personas sí eran góticas, es decir, les gustaba la música gótica, arte, literatura, todo, ¿vale? Todo lo que tenía que ver con la cultura gótica a ellos ya les gustaba. Pero cogieron este subestilo y dijeron, ¿que lo vais a hacer comercial? Pues nosotros lo vamos a transformar. En este subestilo ya no se usaban cosas tan apretadas como los corsés, sino que era un subestilo mucho más con ropa más ancha y más cómoda. Se llevaban pantalones cortos, pantalones ajustados, leggings, vestidos. Era ropa como más de calle, pero por supuesto con toda la simbología y demás gótica. Así que se usaba bastante el encuaje, el cuero, el PVP, las transparencias, las tachuelas y varias simbologías religiosas y paganas, sobre todo la cruz invertida, que supongo que en este subestilo es lo que más habéis visto. Los zapatos eran los típicos creepers o también eran los típicos de plataforma, pero plataforma bastante exagerada. Y en cuanto a colores, es verdad que el negro era la base, pero iba siempre acompañado de blanco y gris. Así que en su principio sí es verdad que, como os digo, no era gótico y muchísima gente era una forma de llevar cierta estética gótica sin ser demasiado recargada, pero que no querían ser llamados góticos, pero luego lo cogieron bastantes góticos y dijeron, pues vamos a transformarlo a nuestra manera. Entonces, ¿es el nu goth un subestilo gótico? Bueno, pues os voy a decir, esto le pasa un poco como al perky goth, el pastel goth, el fairy goth incluso, a lo mejor el fairy goth no tanto.
pero sobre todo lo que le pasa eso al pastel goth, perky goth, el bubble goth, estos subestilos tan, digamos, nuevos. Ocurre que los subestilos las personas los pueden tomar de dos maneras, es decir, si es una forma de vestir que dentro de que tú eres gótico y tienes todos los gustos, estamos de acuerdo, ¿no? Toda la subcultura ya forma parte de ti. Pero es una forma de vestir que a ti te gusta y sí reúne elementos característicos del gótico, pues entonces sí sería un subestilo gótico, claro, obviamente. Pero si es un subestilo que no reúne como que ninguna característica, pues para mí, por ejemplo, no lo sería, pero obviamente si es una persona de la subcultura que lleva este tipo de ropa porque es más ponible para él, porque le resulta más fácil, para mí sí lo sería. Pero siempre están los góticos, digamos, más de la vieja escuela o más, no sé cómo denominarlos, que no aceptan ningún gótico cuyo subestilo no haya surgido de la raíz. Es decir, de la raíz pues sería, por ejemplo, el death rocker, el trad goth, el gótico romántico y el cybergoth. Ya está, todos los demás subestilos no los considerarían. Yo siempre lo digo, para mí cualquier subestilo es válido siempre y cuando conserve bastante esencia de lo que es la subcultura gótica y siempre y cuando vayan acompañado de que tus gustos se complementen, porque es que de todas maneras tú puedes ir vestido como un trad goth y no ser gótico, ¿me entendéis? Entonces para mí no es tan importante a lo mejor la ropa. Si me dijerais que es, por ejemplo, un subestilo completamente en rosa, sin ninguna simbología pagana ni religiosa ni fantasiosa paranormal, pues hombre, para mí a lo mejor no sería, porque no tiene que ver con la esencia del gótico, pero a lo mejor este sí, porque reúne ciertas características que para mi forma de ser sí lo veo. Además de que es un estilo que es muy cómodo, por ejemplo, si trabajas de dependienta o que sea estudiar y tal, es una forma de ir a tu estilo sin tener que ir recargado. Y por último tenemos el white goth. El white goth se sacó sobre todo porque ya sabéis que siempre se nos están criticando a los góticos el hecho de que en verano, que si no nos morimos de calor con el tema del negro. Así que se sacó el white goth, que básicamente es ir absolutamente de blanco, todo de blanco, el maquillaje muy sencillo, también con tonos muy, pues eso, muy tirando a rositas, muy pálidos o muy brillantes, pero todo como muy sombras blancas, azul muy claro, un poco rollo como el bubble goth, pero sin ser tan exagerado. En este subestilo sobre todo se utilizan encajes y transparencias que sean de color, os digo, blanca. Aunque también podemos ver volantes y podemos ver otro tipo de telas. Así que básicamente sería como coger... Sí es cierto que está más extendido que el white goth, tiene que ser telas sobre todo de encaje o más volátiles y etéreas para que sea de este subestilo, pero sí es verdad que ahí me encuentras en white goth todo tipo de subestilo gótico, por ejemplo gótico romántico, que en vez de usar el negro usan el blanco. ¿Esto cómo lo veo yo? Esto lo veo yo un poco una tontería, ¿vale? Porque realmente no depende el calor tanto de la tela del color que tú lleves, sino de la tela. Es decir, hay telas más fresquitas, telas más calurosas y tú puedes ir de negro y según la tela que lleves no tienes por qué pasar tanto calor, ¿vale? Es verdad que el negro atrapa mucho el color y todo lo que queráis, pero bajo mi punto de vista no es tan necesario ir entero de blanco, ¿vale? Por otro lado, pienso que bueno, el blanco es verdad que en el gótico se cogió la idea asiática de que el blanco representaba la muerte. De hecho, ahí tenéis Magia Mortal de Van Steen, un grupo que me gusta, ya lo sabéis. Que bueno, que está hablando de la muerte y ella vestida de blanco, y va vestido de blanco precisamente por este motivo, ¿vale? Entonces a lo mejor sí es una forma de llevar estilo. ¿Se le puede usar un subestilo? No sé, yo para mí no lo sé, ¿vale? Porque... es cierto que lleva toda la simbología y todo el estilo de ropa que puede llevar, por ejemplo, un gótico romántico o un cybergoth, simplemente que va de blanco. Entonces, para mí puede ser posible que, o sea, simplemente el hecho de que a lo mejor si ves a una persona, si no va muy exagerada su estética, pues no lo vas a relacionar con el gótico. Porque es verdad que un gótico se pone una camiseta negra, unos pantalones negros y una cruz y ya dicen, mira, el gótico. En cambio, si vas de blanco, vas toda entera de blanco con una cruz, pues dicen, mira, cristiano. No sé si me entendéis por dónde voy. No es a lo mejor un subestilo como precisamente el pastel goth, el bubble goth, que a lo mejor sí tiene una cierta característica muy señalada, que no va solo acompañada del color, sino que va acompañado de ciertos elementos que sí hacen que tú lo estás viendo y sabes que es gótico. Pero en el caso del white goth, pues no lo sé. Pero bueno, no sé, en este, o sea, os he dicho uno que no lo veo, uno que sí lo veo y otro que estoy indecisa. Así que nada, dejadme en los comentarios lo que vosotros penséis y debatamos. Bueno, yo no voy a debatir porque cada uno piensa como piensa y yo no te voy a hacer cambiar tu pensamiento, tú me vas a hacer cambiar el mío, entonces es tontería.
Así que nada más, ya sabes que aquí hay vídeos 2 veces por semana y que también estoy casi todos los días en Twitch. A veces me tomo un día libre porque estoy un poco cansada. Pero ya sabes que me puedes ver en directo y que si quieres colaborar con el canal y no tienes dinero para hacerte miembro y esas cosas, pues me sirve mucho que compartas, le des me gusta y por supuesto comentes. Eso ayuda a que el vídeo pues tenga feed y el feed le viene bien porque lo alimenta. Así que sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.